Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias, María, por la invitación y por estas presentaciones y las siguientes que seguro que vamos a aprender cosas muy interesantes, ¿no? Mi nombre es Jorge Mirat, fundamos aprovino.com en el año 2004. Somos 4 socios que juntamos experiencia en el sector del vino, el sector de los negocios y el sector tecnológico. Voy a hablar sobre cómo el vino es un producto de lujo, cómo afecta al comercio electrónico al lujo del vino. Y bueno, seguramente vosotros todos conocemos el vino por antonomasia de lujo, ¿no? El champán, que normalmente no se le suele llamar vino, pero realmente sí lo es un vino espumoso procedente de esta región. Creado por Dom Perignon en el siglo XVII, de forma realmente fortuita, se convirtió rápidamente en una bebida de reyes y emperadores. Como comentaban antes, es un producto que estaba totalmente fuera del alcance del resto de la gente, ¿no? Fue la viuda Clicquot la que realmente lanzó el champán a nivel mundial cuando consiguió, después de las guerras napoleónicas, que el zar Alejandro I se emocionase con el champán y lo declarase como el único vino que él iba a beber, ¿no? A partir de ahí la explosión del champán fue enorme. Fue a partir del 1945 cuando se popularizó el champán y hoy en día ya podemos comprar una botella de champán, una botella de Moet, pues a partir de los 37 euros, ¿no? O sea que realmente se ha democratizado mucho el champán, pero sigue existiendo el champán de lujo, como por ejemplo el Armand de Brignac, que puede llegar hasta los 100.000 euros una botella de 30 litros, una Midas, ¿no? Sigue siendo símbolo de lujo y exuberancia. Por ejemplo, tenemos en la foto de abajo a Bernie Ecclestone con un multimillonario inglés y el director de la empresa, Armand de Brignac, que se gastaron en esa ronda 500.000 euros, en una ronda que dieron en el Business Club en Mónaco. Necesitaron 12 camareros para servir las 9 botellas que están ahí a la izquierda, que les costó los 500.000 dólares, ¿no? A mí me parece sorprendente. También existe otro tipo de consumo, como es el que ocurre en el Ocean Club en Marbella, que tienen cada año una fiesta del champán spray, le llaman, ¿no? Que consiste básicamente en coger el champán y lanzárselo unos a otros, tirarlo por la piscina, estropearlo al pobre champán, ¿no? En este caso, en el 2016, lo hacen con el Veuve Clicquot, que es una pena, pero bueno, si ellos lo disfrutan. La entrada, por ejemplo, para este evento llega hasta los 9.950 euros solamente para un día. Está incluido en el precio las botellas para tirar, desde luego. Al menos. Luego pasamos a los vinos tranquilos de lujo, ¿no? Tranquilos como en contraposición de los vinos espumosos. Es un mercado de lujo realmente diferente, ¿no? Aquí los grandes precios los alcanzan en las subastas, como Sotheby's o Christie's, donde pueden llegar a los 225.000 dólares por un Chateau Margaux o los 156.000 por un Chateau Lafite. Y los compradores suelen ser más inversores y también son compradores que los utilizan para regalos de alta dirección o de estados, compromisos oficiales. Por ejemplo, la Unión Europea tiene 42.500 botellas guardadas para sus actos oficiales. En cuanto como son muchos los vinos para inversión, realmente, bueno, pues fíjese, un Chateau Margaux de 1787, pues realmente no sabemos cómo estará ese vino, ¿no? Si incluso siquiera sigue siendo bebible, pero bueno, realmente al ser inversores están especulando también con el vino, están posiblemente en algunos casos creando burbujas sobre el precio del vino. Incluso llevan pues sus gráficas como si fuese la bolsa y hacen un seguimiento. Nosotros, de hecho, teníamos un comprador que todos los años nos hacía pedidos de bastantes miles de euros y los enviábamos todos a un almacenaje que existe en Inglaterra,
y allí los tiene guardados durante años y años, esperando a que, bueno, pues, que su inversión alcance el rendimiento que él espera y sacarlos de ahí, ¿no? Es un almacenaje sin vibraciones, con temperatura y humedad constante, y es totalmente de alta seguridad, ¿no? Debe haber millones y millones de euros ahí metidos, no solamente de este cliente, sino de otros también, ¿no? En España los vinos de lujo más conocidos, quizás sea más de todos el Belga Sicilia, que puede rondar entre los 300 y los 1.500 euros según la añada. El Pingus, que está sobre los 700 o los 1.600. En el lujo también influyen mucho las recomendaciones, ¿no? Y en el vino existe la recomendación el crítico Parker, que cuando da los 100 puntos ese vino se dispara, automáticamente pasa a ser un vino de lujo. Normalmente porque suele haber poca producción y se lo llevan pues, los mercados de Estados Unidos, el mercado de Rusia y el mercado de China también se lleva la gran parte de estos vinos. De hecho, nosotros nos encantaría poder conseguir más Pingus, pero he hablado con el dueño de la bodega y todo, pero tiene restringido el porcentaje que dedica para el mercado español. El resto de la producción tiene que irse para el mercado ruso, de Estados Unidos y de China. Y luego también uno que es curioso porque también tuvo una buena puntuación de Parker, que es el Termantia, un vino de Toro. Los otros dos son de Ribera del Duero. Y esta marca fue comprada por el grupo de Louis Vuitton, que es, como sabéis, uno de los referentes del lujo en el mundo. En cuanto a cómo son los clientes que compran vino de lujo, ¿no? Bueno, pues son los millonarios, como contaba antes, que pueden ser tanto para consumo propio porque le gusta, o para regalo, o simplemente para derrocharlo, o para mostrar cuál es su poder económico, ¿no? Sentirse especial quizás gastando el vino. El comprador de ingresos altos, que también puede comprarlo a partir para inversión, y que muchas veces compra los vinos que se llaman en primer o compra a la avanzada. Eso es un invento muy bueno de los franceses, que en España se está empezando a copiar ahora, que consiste en comprar los vinos antes de que salgan de bodega. Normalmente se pueden comprar entre 12, incluso 24 meses antes de que el vino realmente esté hecho. Ni siquiera se ha embotellado, ni siquiera, a lo mejor está incluso acaba de entrar en las barricas después de la fermentación, ¿no? Esto permite, pues, normalmente conseguir unos ahorros que suelen ser entre el 20 o el 30%, y lo que es, claro, eso también favorece que se puedan utilizar como elemento para la inversión, ¿no? Porque ya tienen más o menos garantizado sobre un 20 o un 30%. Aunque realmente también tienen un poco de riesgo, como toda la inversión, porque si la añada no sale buena, pues puede incluso que salga a la venta luego un poquito más barato, ¿no? De hecho, las dos últimas es lo que ha ocurrido. Esperemos a ver si la siguiente sale mejor. Luego, en cuanto al precio por botella de los compradores de alto nivel, pues suele estar entre los 35 a los 1.000, ¿no? Pues ya cuando compran las botellas de tipo Pingus. En cuanto a compradores de ingresos medios altos, bueno, respecto al champán suelen comprar pues entre 1 o 3 veces, pues lo típico, ¿no? Para Navidades, para celebraciones, etcétera, ¿no? Y pueden comprar desde la típica Moet Chandon desde los 37 euros a, por ejemplo, un Dom Perignon que está en los 137. En cuanto a ingresos medios altos me refiero, pues posiblemente familias que estén por debajo de, bueno, pues quizás entre los 40, los 100 o algo así, ¿no? de ingresos familiares anuales. Estos realmente son los mejores clientes nuestros, son los que compran mensualmente casi todos los meses vinos, entre 6 y 12 botellas, y el precio medio pues suele estar entre los 10 y los 30 euros por botella, ¿no? Y luego están los compradores de ingresos medios bajos, que bueno, ya suelen ir por botellas más entre 4 o 10 euros y que realmente tienen menor presencia en el e-commerce. Yo creo que quizás es un diferenciador también del vino en el comercio electrónico,
y es que no es a vender a conseguir el precio más barato del vino, porque para eso ya tienen los supermercados, las grandes superficies, ¿no? Que es totalmente imposible competir con ellos porque sus márgenes son ajustadísimos. Pero el tipo de vinos también es diferente. Normalmente las grandes marcas no quieren tener sus vinos en las grandes superficies porque creen que les afecta la imagen de marca, ¿no? De vez en cuando las consiguen, a lo mejor no directamente de las bodegas, sino a través de intermediarios, pero siempre suelen ser testimoniales y suele haber pocas unidades en las grandes superficies, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los retos del mercado de lujo del vino en el comercio electrónico? Bueno, pues un problema que quizás existe para llegar al comercio electrónico a este tipo de mercado de gran lujo es dónde se consumen, ¿no? Suelen consumirse pues, en restaurantes, en clubs de lujo, en hoteles, en fiestas privadas. Y claro, estos lugares pues, ya tienen sus canales de compra tradicionales, pues ya sea a través de distribuidores normalmente. Y el reto del comercio electrónico es conseguir llegar al personal que realiza las compras de lujo, ¿no? Pues, ya sean o el departamento de compras de estos lugares o si ya es del millonario o del alto directivo, pues su personal shopper o el asistente personal, los secretarios. Nosotros teníamos el caso, por ejemplo, de un cliente que nos compraba también todos los años, que ya no nos compra, pero no ha sido culpa nuestra. Porque bueno, era un cliente, un político muy conocido, que era el director de una caja muy conocida y que nos pagaba no sé con qué color de tarjeta, ¿no? pero nos pagaba. Y en este caso, obviamente no era él el que compraba nunca, siempre la compra la realizaba su secretaria, ¿no? Entonces, creo que también ese es uno de los retos, llegar al personal que realice ese tipo de compras. No ya llegar simplemente al consumidor final del lujo. Otro reto es ofrecer servicios de valor añadido, como bueno, todos entendemos que debe ser, ¿no? Pues, tener un servicio de concierge, sommeliers, quizás ofrecer a los clientes de lujo que también hacerles reservas, recomendaciones, viajes, recomendaciones de fiestas, etcétera, ¿no? Yo creo que es un reto que nosotros en concreto todavía no estamos, digamos, ni al 20% de lo que deberíamos estar haciendo ahí, pero que deberíamos estar mejorando, ¿no? Y que creo que el comercio electrónico debería también enfocarse por ese lado para el sector del lujo. Retos también para el vino en concreto es la legislación y los impuestos que bueno, nos hace para vender al consumidor final. Es muy difícil salir de Europa con el alcohol, ¿no? Si vendes ya a través de distribuidores pues, o de importadores no hay problema, ya hay que realizar todo el papeleo, pero para el consumidor final es tanta la burocracia que realmente no merece muchas veces la pena, ¿no? Y otro gran reto también para el vino son los culturales, ¿no? Nosotros, si consiguiésemos llegar fuera de España, perdón, de la Unión Europea fácilmente, aún así nos perdemos un gran mercado del lujo, que son los Emiratos Árabes, ¿no? Debido, pues, obviamente, que en el Islam no permite el alcohol. ¿Cómo intentamos llegar al sector del lujo? Pues tenemos 118 vinos entre los 44 y por encima de los 1.000 euros. Queremos ampliar aún más ese número de productos, dando un servicio para las empresas, sobre todo para alta dirección, como el ejemplo que ponía antes, pero también para otros, con estuchados personalizados, notas para los regalos, en muchísimos casos son regalos, que además pues también hay que transmitir la confianza al cliente de que son totalmente confidenciales, porque realmente hay veces que se aprenden cosas en esas notas, ¿no? Pero tenemos que transmitir la confianza de que eso es totalmente confidencial. Asesoramiento de un sommelier, tanto online como de forma telefónica.
aumentando o gestionando de la mejor forma posible los vinos primer, pues siendo de los primeros en lanzarlos al mercado. Normalmente salen sobre la primavera y es importante pues tenerlos rápidamente subidos para, pues bueno, cuando salen las noticias que ya están disponibles, que entren, que hagan la búsqueda en internet y nos encuentren rápido, ¿no? Enviamos un certificado de compra porque también siempre, sobre todo los que son primerizos en este tipo de compras, les da un poquito de desconfianza eso de pagar un vino que no va a recibir hasta dentro de 1 o 2 años, ¿no? Y también por eso les hacemos una comunicación de cómo va avanzando la añada, de cómo cuando se cantan los vinos, porque realizan catas antes de que se llega incluso a embotellar los vinos para ver cómo va evolucionando, cómo va a ser la añada. Pues le vamos enviando información a los clientes para que estén informados de cómo está yendo su compra, ¿no? Y los vinos que están ya en el mercado, o sea, no los que son de Premier, sino los que ya tenemos nosotros en nuestros almacenes, los que son del sector premium, los mantenemos en conservadores especiales, también con temperatura controlada, humedad controlada, para que mantengan sus características, ¿no? Porque el consumidor del vino de lujo también es muy, muy exigente. Realizamos entregas en 24 horas, incluso menos. Si los pedidos se realizan antes de las 5 de la tarde y el destino es una capital de provincia, normalmente a la mañana siguiente, sobre las 9 o las 10 de la mañana, el cliente ya puede tener su vino. Y esto es muy importante, no solamente por la satisfacción de tenerlo rápidamente, sino también para la conservación del vino, ¿no? En invierno pues hay que tener cuidado de que el vino no se quede mucho tiempo fuera de un camión porque podría llegar a congelarse. De hecho, para un envío que tuvimos estas navidades a Polonia, eran vinos también buenos, coincidió, mala suerte tuvimos, con una ola de frío en Polonia y se congelaron las 12 botellas que le enviamos. Y, obviamente se rompieron incluso, ¿no? O sea que tuvimos que reponerlas, las que pudimos, porque de algunas ya no quedaba desañada y tuvimos que cambiar otra añada. Pero bueno, en España, afortunadamente, las entregas son mucho más rápidas. Y también en verano nos puede ocurrir que se pueda quedar el vino. Bueno, debería viajar el vino durante las horas más frescas del día, ¿no? Siempre intentando que sea por la noche. Y por supuesto un servicio excelente, ¿no? Como todos sabemos. Pero al menos en el sector del vino los productos no son exclusivos y aunque demos servicio, también tenemos que seguir siendo competitivos. No entrar en una guerra de precios, no ir tirando el precio para conseguir mercado, pero sí estar ahí dentro del mercado, digamos, ¿no? de competitividad. ¿Qué mejoras pensamos nosotros que podemos hacer en el comercio electrónico de lujo? Crear una tienda online diferenciada, yo creo que es muy importante. Nosotros ahora mismo estamos atacando a todo el mercado con una sola tienda y creo que es muy importante diferenciarla con un diseño premium que solamente contenga los vinos de alta categoría para poder orientar mejor al cliente y que no se pierda entre los miles de vinos que tenemos en la tienda normal. Y sin ofertas. Yo creo que también esto es importante. El cliente habitual busca mucho las ofertas y tenemos que hacerlas, pero al cliente de lujo yo creo que no le interesa en nada las ofertas, ¿no? Y luego queremos ofrecer servicios adicionales donde el coste realmente no sea un factor para el comprador de lujo, pero que sí que vea que tienen un valor realmente importante para ellos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una entrega personalizada por un chofer que venga con su traje, educado, en un vehículo de lujo,
que contrasta completamente a cómo se suele entregar por las agencias de transporte, ¿no? Ellos hacen su trabajo lo mejor que pueden, pero claro, tienen que estar todo el día para arriba, para abajo, moviendo kilos y kilos, y la entrega obviamente no va a ser la misma que si se hace una entrega con un chofer. Eso también permitiría horarios y lugares especiales de entrega, como por ejemplo realizar entregas en puertos deportivos, en yates, en mansiones, por las noches. También se podría contratar un servicio de entregar los vinos o el champán listo para el consumo, en su temperatura perfecta para servirlo. Y también se podría contratar un servicio de sommelier presencial, donde, incluido con los vinos, llevásemos a una persona que explicase cómo es cada vino, que hiciese el maridaje con la cena o la comida que vayan a tomar, ¿no? Y uno en el que tenemos muchas expectativas es crear nuestra propia marca, crear una marca de lujo, producidas y embotelladas con nuestras especificaciones en bodegas seleccionadas, tanto de champán como de vino, y con una característica también muy especial que no voy a desvelar todavía, pero que creemos que puede atraer mucho al sector del alto lujo. ¿Cuál es el futuro del mercado del vino de lujo? Bueno, pues se ha hablado mucho de los millennials, pero en Estados Unidos se ha comprobado que el 42% del consumo de vino en Estados Unidos ya lo realizan los millennials, y que además de estos el 17% han comprado botellas de más de $20. Normalmente cuando ocurre algo en Estados Unidos, a los pocos años llega a España, entonces, y a Europa, así que esperemos que esto llegue también a España, y nos preguntamos si los millennials llegarán a entrar en el mercado de lujo, ¿no? También tenemos que también tener en cuenta en el mercado del lujo pues la polarización que quizás está ocurriendo, ¿no? Cada vez la distancia entre los ricos y los pobres está aumentando. Leí el otro día que probablemente estamos en la distancia mayor que ha habido en la historia reciente. Y según la OCDE, el 10% de los ricos ganan 9,6 veces más que el 10% de los más pobres, bajando la clase media. ¿Podría esto quizás provocar una bajada del sector medio, en el caso nuestro de los vinos del sector medio, y polarizarlo hacia vinos para los ricos y vinos para los de ingresos más bajos, que al menos de momento no compran en el comercio electrónico? Pues tenemos que ver cómo avanza el futuro, ¿no? Quizá tengamos que centrarnos en el futuro para el éxito del comercio electrónico, precisamente en el sector de lujo, debido a este efecto. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.